madre mía, Samsung. Mientras que el Galaxy S26 Ultra tiene cositas que están a la vuelta de la esquina y parece que van a decepcionar a más de uno, por lo menos a mí, hay cosas que me ponen de mala leche. Por otra parte, el Galaxy Z Fold 8 me devuelve la fe en la firma surcoreana Samsung, teniendo cosas realmente bonitas y llamativas que prometen para el próximo dispositivo. Así que de eso vamos a hablar hoy, de todo lo que sabemos del nuevo Galaxy S26 en todas sus versiones, así como todos los plegables que está preparando la firma, porque hay una parte importante de toda la estrategia que va a seguir Samsung en el año 2026 y es la competencia con Apple. Esto no le sorprende a nadie, pero creo que está más acusado que nunca. Y es que recordad que íbamos a tener 3 dispositivos Galaxy para este año 2026, en los cuales iban a ser el Galaxy S26 Pro en lugar de un S26 base, y vamos a tener un Galaxy S26 Edge en lugar de un Galaxy S26 Plus, aunque tal vez no lo llamaban así, como más S26, no sé, algún tipo de nomenclatura diferente, pero iba a ser esa idea. Y por supuesto, y esto no está en ningún tipo de duda, Galaxy S26 Ultra como flagship, como grande, como el modelo top de la firma surcoreana. Pues bien, al final no, al final Galaxy S26, S26 Plus y S26 Ultra. ¿Y todo esto por qué? Todos estos datos ¿por qué? Pues bien, como siempre, por la maravillosa competencia contra la firma de la manzana mordida. Y es que si bien es cierto que en un principio lo de Samsung tenía sentido, es decir, si mi Galaxy S25 base con 120 Hz de pantalla y 3 cámaras realmente está al nivel del iPhone 16 Pro, ¿por qué la gente compara el base con el base si realmente lo que Apple llama Pro, que es tener 3 cámaras y tener 120 Hz en pantalla, es lo que yo tengo en mi modelo base? Así que dijeron, pues yo también le llamo Pro, a mi próximo S26 le pongo el Pro. Y luego llega Apple y le pone al modelo base los 120 Hz de pantalla. Así que ya solo se queda como diferenciación el tema de la cámara. Y encima Apple ha mantenido el precio, mientras que Samsung lo que quería era ponerle un Pro, hacer más o menos lo mismo y subirle el precio. Así que al final vamos a rectificar, vamos a quedarnos con lo que ya funcionaba, porque pues en este caso esto es un juego de tira y afloja. Así que parece que esta es la nueva diferenciación de los próximos Galaxy S26 base. Por otra parte, el Galaxy S26 Edge futurible parece que no, que al final va a ser el Plus, básicamente porque el Galaxy S25 Edge, iPhone Air, no han cuajado mucho en el mercado, no es una cosa que esté funcionando realmente bien esto de los móviles finitos. Hay gente que le gustan, igual que le gustaban los móviles muy pequeños y tenían el mini o cosas así, pero realmente se está quedando como algo bastante de nicho, de gente que quiere ese tipo de dispositivos, pero que son 4. Así que como tampoco están vendiendo mucho, han dicho, ¿por qué vamos a meternos en una línea de negocio que realmente no está dando buenos resultados? Así que volvemos al inicio, volvemos a la base. Así que todas estas vueltas para quedarnos como estábamos, volvemos a la casilla de salida, y luego el tema de los plegables, que es otro factor en la misma ecuación, y es que todo apunta a que la firma de la manzana mordida de nuevo se va a meter en los plegables de cara al 2026, porque la tecnología ya está muy madura. Lo hemos visto con los Galaxy Z Fold 7, que realmente están bastante bien, ya tenemos un móvil muy fino, apenas se nota la hendidura, ya tenemos una calidad bastante potente, y he utilizado el Galaxy Z Fold 7 como móvil personal durante un mes, y el cambio, el efecto wow que es notado este año, realmente se traduce en que la gente pues lo acepta de una forma mucho mejor. Ya no es un móvil gordito que tienes que sacrificar mucho para tener una pantalla muy pequeña, no, ahora es un móvil tradicional que encima se abre. Así que eso tiene bastante gracia y Apple va a entrar en este mercado. Así que ¿qué tiene que hacer Samsung? Pues ponerse las pilas. Samsung es muy consciente que aunque otras marcas chinas entren en el mercado de los plegables, la que le puede hacer pupita es la de Apple. Así que ¿qué van a hacer? Sacar un modelo Ultra, es decir, van a sacar el Z Fold 8 tradicional con las mejoras normales del Z Fold 7, pero quieren apostar un poquito más fuerte por esa tecnología, y cuando Apple saque el suyo primero, ellos ya estén por la versión 8 Ultra megatómica, maravillosa y brutal. Así que esa es la estrategia que está trabajando Samsung. Vamos a repasar qué sabemos de todos estos dispositivos y cómo irían después los cambios de cada uno de ellos. Así que primera parada, diseño del Galaxy S26 Ultra. 3 cosas que no te van a gustar. 1, posible color naranja. Todo apunta a que esto va a ocurrir. 2, la cámara frontal del dispositivo va a ser más grande, no mucho, pero un poquito más grande que la del Galaxy S25 Ultra. Y los bordes de la pantalla van a ser también un poquito más anchos. No mucho, pero un poquito más anchos. Decidme a mí qué sentido tiene que de un año para otro la pantalla sea un poquito más pequeña y un poquito peor optimizada en cuanto a la cámara introducida. Pues todo apunta a que tendríamos una cámara frontal mejor y por supuesto una nueva tecnología de pantalla que generaría este retroceso mínimo, porque como digo, compensa con otro aspecto. Pero espera, antes de seguir es importante recordarte que si no estás suscrito, pues es muy fácil darle al botoncito porque es gratis. Solo tienes que darle a suscribirte y activar la campanita para así estar al día de todo lo que va a ir haciendo
haciendo Samsung y Apple en las próximas semanas, porque según vaya haciendo filtraciones, aquí las vas a ver el primero. Así que no despistes, porque ahora quiero continuar con la pantalla. Y es la pantalla COE, que es un tipo de pantalla Color Filter Encapsulation, que es decir, una pantalla mucho más delgada y eficiente, y además se rumorea que incluiría el mítico iPrivacy, este concepto en el cual si miras desde un lado, como las típicas plásticos, estos protectores que si alguien te mira en el metro no lo ve, pero si tú lo miras de frente sí lo ves. Esto por una parte suena genial, pero por otra a mí me da bastante miedito, porque luego muchas veces tú no ves el móvil de forma siempre 100% frontal, a veces lo pones en la mesa para ver con un amigo un partido de fútbol. Oye, pues ahí igual tu amigo lo ve fatal o lo ves tú mal. No sé yo hasta qué punto podremos garantizar la privacidad a costa de perjudicar experiencia en muchos aspectos. Pero bueno, puede que lo compensen con una subida considerable de brillo, que también se apunta hacia ese tipo de noticias, en las cuales todos los modelos de los que estoy hablando van a subir los brillos a 3000 nits en las pantallas. Y respecto a los modelos base Plus, no se habla de mucho crecimiento ni de mucho cambio de pantalla, pero puede que la versión más pequeña, la S26 base, sí que crezca un poquito. Igual pasa de las 6,3 a las 6,4 pulgadas. Va a ser algo bastante mínimo, pero puede ir en esa línea. A partir de aquí, respecto al procesador, nos metemos en otro jardín, porque sí, todo apunta a que Samsung por fin tiene su fábrica operativa, y mientras que el modelo Ultra, y esto es importante, el modelo Galaxy S26 Ultra va a venir con el Snapdragon 8 de quinta generación, a pesar de que se calienta bastante, pues los modelos S26 Plus y S26 base van a venir con el modelo Exynos 2600. Y yo estoy siendo bastante crítico, pero aquí sí que creo que puede tener sentido, porque una de las cosas que ha hecho Samsung es mejorar su fábrica de procesadores para este año 2025, para así tener una fábrica mucho más competitiva, y ellos apuntan a que este nuevo procesador Exynos 2600 va a ser realmente mejor que el Snapdragon 8 de quinta generación. Precisamente por esta transformación, por esta reforma, es por la que llevamos 2 años con los modelos iguales en procesador. Y de nuevo el concepto de los plegables tiene sentido aquí, porque esta diferenciación también se mantendría, y es que el Flip 8 y el Fold 8 normales tendrían el Exynos 2600, mientras que ahora sí el Fold 8 Ultra, este nuevo dispositivo que están trabajando, se desmarcaría con el Snapdragon 8 de quinta generación. Lo mismo que están haciendo con los S26 lo harían con los modelos plegables. Tiene sentido que sigan la misma estrategia. Pero donde yo veo la crítica realmente sería en la RAM, y es que llevamos muchos años, en los modelos Ultra sobre todo, es muy acusado con 12 GB de RAM, a pesar de que las marcas chinas tipo Oppo, Vivo, Honor están en 16 fácilmente con esta velocidad. A mí me gustaría que lo incluyeran, porque de cara a trabajar con inteligencia artificial es bastante más eficiente, y en lo que sí que se está enfocando la firma es en que por lo menos los 12 GB de RAM que va a traer sean más rápidos. Y esto lo digo porque incluirían la nueva tecnología de DDR5, que es más rápida que la que tenemos hasta ahora, así que no van a mejorar en cantidad, parece que van a mejorar en calidad. Algo que tiene bastante que ver también con la cámara. Otro concepto de estos nuevos Galaxy S26 Ultra es que la cámara mantendrá los 200 megapíxeles como sensor principal, exactamente igual que la que llevamos viendo ya varias generaciones, pero apunta a que el sensor sería más grande para captar más luminosidad. Veríamos si esto tiene sentido. Yo no termino de ver la mejora clara. Creo que donde realmente van a dar un salto es en toda la parte de procesamiento de inteligencia artificial, y es ahí donde creo que Samsung de verdad se está guardando un as debajo de la manga. Y es seguramente lo interesante aquí del modelo plegable Ultra. Y es que claro, normalmente los modelos Z Fold 7 es muy guay, está todo genial, pero siempre hay una pequeña pega, hay un pequeño peaje, que es el tema de la cámara, y es que la cámara suele asociarse más al modelo S25 Plus que al modelo S25 Ultra, para que nos entendamos. Pues bien, en este año lo que harían sería precisamente esa diferenciación a la alza. El modelo Galaxy Z Fold 8 normal sería con el mismo sistema de cámaras del Galaxy S26 Plus, y es el modelo Ultra el que compartiría la cámara con el modelo Ultra, para así sacar un Ultra total, que realmente sea completísimo, que tenga todo. Y es que este concepto de modelo completísimo con todo es la parte que más me emociona, así que lo voy a unir con la otra cosa que más me gusta de todas las filtraciones que se están hablando, la batería. Se apunta, hay pequeños pero interesantes brotes verdes que hablan de una batería de 6000 miliamperios para este dispositivo Galaxy S26 Ultra. ¿Esto cómo lo harían? Porque hay una clara diferenciación de lo que se está haciendo en los modelos Android chinos, como son los Galaxy, los Motorola, los Oppo, los Honor, los Vivo. Es que todas las marcas chinas están metiendo baterías de alta densidad, lo que serían baterías de silicio carbono, lo cual hace que entre más almacenamiento en menos espacio, lo hacen bastante ligero. Eso hace que tengan más autonomía sin perjudicar el peso, sin perjudicar el grosor, y encima admiten cargas más rápidas. Pues
Pues bien, Samsung, después de un año y medio a verlas venir, lo cual es su tiempo habitual, parece que saldría en el Galaxy S26 Ultra con una batería de silicio carbono, lo cual también es exportable a los modelos plegables. Que el plegable, otra de los peajes que tenía era la batería, es algo público y notorio. Pues que en este año mejoren ese tipo de tecnologías para que los plegables pequeños, los plegables medianos y los plegables ultra ganen toda la autonomía para ponerse a nivel de un móvil tradicional, aquí empieza a tener mucho sentido. Es que no solamente es la mejora de la técnica, sino la mejora de la batería, que es otra de las cosas que se le pedían. Así que sí, con todo esto, con One UI 9 dentro del sistema operativo y con mucha inteligencia artificial que nos sorprenderá con un montón de cosas que estoy seguro que nos van a volar la cabeza, desde edición generativa, que nos haga virguerías con las ediciones, o sea, estoy seguro de que esto va a estar muy muy bien. Claro, a mí lo que me motiva de todo esto es pensar en una transición de igual forma que ya vimos Note Galaxy S, es decir, tradicionalmente el S Pen lo tenían los Galaxy Note y los Galaxy S eran móviles de fotografía, pero poco a poco se fue mezclando la línea y los móviles S eran más grandes y los Note tenían menos que aportar, mejoraban también la cámara, así que hicieron el Galaxy S Ultra, en el cual tenía lo mejor de ambos mundos, que el S Pen integrado, se asumía toda la parte del Note dentro de estos nuevos dispositivos, el Galaxy S24, S25, S26 Ultra, y claro, tenías un dispositivo que juntaba los S y los Note en un solo dispositivo. Pues bien, es el brote verde que estoy viendo en todo esto, es lo que estoy notando. Veo cómo los plegables van a poder acabar asumiendo esa idea, que acabemos teniendo un dispositivo Galaxy Fold 8 Ultra en el cual tengamos un Galaxy Ultra con el S Pen, con todo integrado, y que después lo puedas abrir y tengas una tablet. A mí eso me apasiona, que tengan la batería, que tengan la cámara al nivel más alto que sepa hacer la firma, para así dar el modelo Ultra en el concepto plegable. Creo que esto va a acabar ocurriendo, es una cosa que creo que es cuestión de tiempo, porque la tecnología es ir dando pequeños pasitos y esto es ir dosificándolo. Creo que esto va a pasar y me ilusiona, y es la parte que más me gusta de todo esto, pensar que en el 2026 ya vamos a empezar a tener un modelo Galaxy Z Fold 8 Ultra, que tal vez no es el modelo definitivo del que estoy hablando, pero sí es un primer paso hacia esa idea. Así que a mí particularmente me apasiona ver ese pase. Creo que traer estas noticias en comparativa lo que nos hace ver es cómo hay una línea S bastante desarrollada, bastante muerta, podríamos decirlo, que haya muy poquito margen de mejora al margen de hacer móviles naranjas. Pues el que podamos tener en el horizonte otra idea mucho más potente, mucho más llamativa, como son introducir plegables con todo, que al final sean modelos que tú tengas un Galaxy S Ultra normal como el que tienes ahora mismo, sin perjudicar el grosor, sin perjudicar la cámara, sin perjudicar nada, pero que lo puedas abrir, hostia, pues eso es bastante bestia. A mí esa es la parte, os digo, que más me gusta, así que déjame en comentarios qué opinas tú. ¿Te ha gustado todo este repaso del Galaxy S26 Ultra? Cualquier cosa, nos leemos ahí. Yo espero que os haya gustado y como siempre, el like para el refuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos.